tu Facebook. Es que es lo primero que le aparta. Pensando en voz alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en voz alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a dos muy buenos amigos, coterráneos, y que nos une algo de lo más lindo de El Salvador, que no solo es la caficultura, sino que es Ataco. Y vamos a hablar sobre la proyección de Ataco y sobre lo que nosotros creemos que es el verdadero futuro de esa bella población. Quiero darle la bienvenida a Mario Acosta. Gracias. Y a Julio Valdivieso. Bienvenidos. Gracias, Alfredo. Mario, un gusto estar con ustedes. De lo primero que quisiera hablar, Mario, es de Ataco y de la excelente labor que está haciendo Oliverio Gómez. Yo creo que Oliverio le ha venido a inyectar un nuevo concepto a lo que es una alcaldía, y eso es lo que me gustaría explorar, porque Oliverio ha tenido, creo que, el buen tino de saber incorporar al sector privado a través de un consejo asesor para no solo tomar mejores decisiones más incluyentes, sino que generar una mejor visión. Pues yo comparto ese preámbulo que haces, Alfredo, porque no en balde es cuarto periodo que va a gobernar Oliverio Ataco, Oliverio Gómez, y definitivamente esto, dijéramos sobre la marcha, se han ido mejorando las cosas. Ataco ha sido ya posicionado en el mapa turístico, no solo de El Salvador, yo creo que más allá de El Salvador, pues basta llegar cualquier día de la semana, no se diga un fin de semana, y ver la afluencia y concurrencia de una gran cantidad de personas locales y extranjeras, que nos da mucho gusto, pues, porque nosotros que estamos arraigados a Ataco generacionalmente,
de alguna manera esto nos preocupaba mucho el futuro de Ataco cuando las crisis del café llegan y golpean y dejan en el desempleo a cientos de miles de personas, ¿verdad? Tal vez no cientos, decenas de miles de personas, pero sí definitivamente esto es, dijéramos, un futuro prometedor. El hecho de que él en este periodo nos ha invitado a varios que estamos radicados y arraigados en Ataco como empresarios de la zona. Ahí ves empresarios de diferentes tipos de actividades, o sea, de caficultura y de otros servicios, llamados a que lo asesoremos para ver cómo lo que está bueno se mejora y lo que está mejor se hace excelente. Porque ya llegó el momento de ponerle atención al tema de la seguridad pública, al tema del ordenamiento de tráfico, de las ventas ambulantes. Entonces, todos y cada uno de los miembros integrantes de ese consejo, como vos sabés, alguna experiencia hemos tenido en algunas áreas, y yo creo que esa es la ventaja, ¿verdad? O sea, la humildad de dejarse enseñar y apoyar, creo que es de destacarla, porque no es fácil que alguien que cree que puede saberlo todo, como a veces sucede, llame a asesores ad honorem, como somos nosotros, a darle ideas y recomendaciones. Y todos nosotros, pues, nosotros somos un vivo ejemplo de eso, le dedicamos buenos minutos para apoyarlo a esto, pues, ¿verdad? Y creo que eso es una buena visión de un mejor futuro para Ataco, porque los vaivenes de los precios del café, que suben, bajan y todo eso, ya no van a tener subyugado ni sometido a ese pueblo tan trabajador y sobre todo con ese clima tan agradable, ¿verdad? Entonces yo creo que todos, en la medida que demos lo mejor de nosotros, no solo honramos a nuestros antepasados, sino que ayudamos a poner nuestro granito de arena y en la parte social en nuestra comunidad. Julio, tú tenés particularmente gran mérito, porque a pesar de que tu familia es más que todo de Apaneca, tú te has llegado a radicar en Ataco, y eso para mí es un gran mérito y es, o sea, lo llena uno de satisfacción de que gente como tú haya escogido Ataco para, pues tal vez no llegar a vivir, pero sí radicarte permanentemente. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión, Julio? Fíjate que varias cosas. Uno, el clima era lógico, y algo importante de los que ya tenemos hijos grandes, empezamos a ver que la tranquilidad del pueblo ameritaba, y tenía algunos amigos, me quedaba en algún hostal, una tía mía tiene en Apaneca, y íbamos a un restaurante que existe ahí, que tiene hasta las 11 de la noche, dijéramos, servicio, pero los hipotes se quedaban. Yo al principio con cierto temor, ¿verdad? Porque uno lleva la psicosis de aquí, pero después de que tú ves a las 10, 11 de la noche, parejas caminando por el parque, disfrutando, saludando, eso, hombre, estaremos en El Salvador. Eso fue lo que en realidad motivó, aparte, la trayectoria, pues, de mis padres en Aguachapán y en Apaneca, pero creo que Ataco está en el ombligo exacto, ¿verdad? Una altura de 1400. La esencia de la economía. Y quizás vino a mi memoria en ese momento, cuando decidí comprar el terreno, decidí por una razón, fíjate. Casualmente, por primera vez me recordó la neblina que estaba invadiendo en ese momento, y eso me trajo muchísimos recuerdos de mi niñez, ¿verdad? Cuando visitaba las fincas de mis abuelos, de ahí Las Maravillas en Apaneca. Entonces me hizo recordar, y mi padre me decía siempre que deberíamos de volver al origen donde estábamos. Dios me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de volver a esa zona. Yo me considero vecino inmediato, ¿verdad?, de Ataco. Y creo no, que tú sos parte del gran ahora, Ataco. Ahora es el gran Ataco. Ya lo aceptamos como colono. Ya lo aceptaron como colono, esa es parte, ¿verdad?, de esto. No, incluso hay mucha gente que tal vez la ciudadanía no lo sabe. Ahí hay un desarrollo turístico habitacional muy grande. Mucha gente de aquí de San Salvador que de alguna manera está vinculada con Ataco, está ya prácticamente radicándose en esa zona. Muchos lo han visto como su lugar de retiro. Y yo creo que esa es la sapiencia, incorporar a toda esta gente que, si bien es cierto no tiene un vínculo directo por haber nacido ahí o su familia,
pero de alguna manera está vinculada. Yo creo que hay una fundación que se está renaciendo y ustedes son parte importante de esa fundación, que ya dentro de poco va a empezar a dar los frutos para también llevar un tema de responsabilidad social a toda esa área, no solo de Ataco, sino de todo el municipio. Bueno, te pensamos incorporar a Fundataco, de hecho ya lo estás. Así que Mario y yo fuimos fundadores de Fundataco. Creo que es de aquellas fundaciones que generó FUSADES, ¿te acuerdas? En el 92. En el 92. Y se han hecho, en Ataco se hizo un complejo deportivo y se están proyectando acciones de prevención de maras, de eventos sociales. No, y capacitación para la juventud. Así que, Mario, tú tal vez nos podés contar qué es lo que estamos proyectando para Fundataco. Bueno, basta remontarse a los orígenes de Fundataco. Recién firmados los acuerdos de paz, me acuerdo que FUSADES invitó a los empresarios de cada una de las zonas cafetaleras a que nos organizáramos, pues, ¿verdad? A que hiciéramos algo como para una retribución social a los entornos, a los lugares donde todos teníamos nuestras actividades. Nació Funda Huayúa, Funda Paneca, Funda Taco, Funda Berlín, un montón. Funda Chapa. Funda Chapa, yo no sé cuántas de esas aún existen. Yo creo que Fundataco es la única que... Puede ser que sí, ¿verdad? Nosotros nos bolseamos en aquella época, compramos un terreno, hubo un aporte de parte del terreno de una familia de Ataco muy querida, la familia Pineda, y aportaron parte del terreno, después fuimos desarrollándolo, canchas de fútbol, graderías y todo esto. El Ataco Fútbol Club jugaba ahí, ¿verdad? Y de alguna manera eso ha ayudado a la armonía dentro de la juventud, es decir, evitar que la gente ande pensando en actividades delictivas. Entiendo que últimamente se ha estado desarrollando ahí muchas actividades escolares, colegiales, pero ahora en este relanzamiento que queremos hacer de Fundataco, pues aquí apoyados por nuestro abogado y amigo y socio del proyecto, Julio, creo yo de que ese relanzamiento va a ser muy importante para ver con nuevas videos todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Yo creo que ha llegado el momento de seguir aportando, pues, o sea, y hacer también el relevo generacional. Ya nuestros hijos ya son hombres, ya no es aquel momento en el 92 que todavía la gran mayoría eran pequeños o adolescentes, ahora ya son hombres, hasta con hijos algunos de ellos. Creo que ha llegado el momento de pasarles esa estafeta, pero no les vamos a dejar un desorden organizado, les vamos a dejar algo bien organizado que sea en el que nosotros como mayores también nos veamos a nuestros hijos reproduciendo lo que alguna vez quisimos hacer de Ataco. Es el momento del lanzamiento de esa etapa, y Julio, pues, que es el que nos asesora en esto y parte de Fundataco también ya, pues, o sea, porque tiene un rato de andar en esto también. Creo que es el momento de que... Algo importante resaltar, fíjate que hoy que estaba viendo todo lo que es el tema eminentemente legal, los fundadores, ustedes fueron fundadores, la visión, cuando uno lee los estatutos, en realidad cuál era la visión que en ese momento se tenía, y creo que es la única que persiste precisamente por la forma en que fue diseñada, ¿verdad? Por supuesto, ahora con la nueva ley de asociaciones habrá que adecuarla, pero creo de que esa visión que tuvieron ustedes en ese momento de una fundación que no solo lleve, dijéramos, esparcimiento, no, también está la responsabilidad social que le imprime esa fundación. Tal vez a alguien no se le puede pedir que entienda cómo es que ha venido trabajando en este momento. A mí me sorprendió de ver, tuve la oportunidad de ir a la cancha de fútbol ahí, de ver no menos de unos 60, 70 muchachos esperando chance para entrar al mascón, porque unos salían, otros entraban. Entonces yo creo que... Sacarrinco. Sí, unos entrando, otros saliendo, y esa identificación que están teniendo, creo de que, yo creo que vamos a echar todo lo que esté en nuestras manos. Ataco se lo merece, creo que necesitamos ya, porque hay que decírselo muy claro al alcalde, al capitán, yo creo que ni él había dimensionado hasta dónde iba a llegar Ataco. Es decir, tú ves ahí una proliferación de viernes, sábado y domingo, es imposible caminar, hay que hacer todo un ordenamiento en esto, ¿verdad? Reubicación,
y mantener, por ejemplo, el empedrado El original. ¿Sí? el original, y volver a Ataco, dijéramos, como un orgullo nacional en el sentido, como lo tienen los chapines con Antigua. Entonces, ¿por qué no identificarnos también muchos de los que no son originarios del municipio, pero se identifican por el patrimonio cultural que eso significa para el país? Y fíjate que Mario mencionó algo muy importante, y es que son nuestros hijos. Tu hijo, mi hijo, los tres son muy amigos, o sea, están siguiendo la misma tradición. Y en ese sentido, yo a Alfredo siempre le inculco que mi primera escuela fue en Ataco. Doña Tila fue mi primera profesora, y yo visité a Doña Tila hasta el día casi que murió. O sea, ella conoció a mis hijos, y entonces eso a uno lo arraiga. No solo lo arraiga, sino que te da algo más para seguir luchando. En ese sentido, lo que Julio acaba de decir, que nosotros debemos de vernos en el espejo de Antigua. O sea, no pretendemos ser una Antigua, pero sí una mini Antigua, con la misma proyección. Tenemos, acordémonos que Ahuachapán fue parte de Guatemala. Sí, tenemos por eso el habladito que tiene Mario es un poco pegado al río Pan, ¿verdad? Por eso es que tenemos parte de nuestra familia en Guatemala, pues, sí, sea, entonces, ojalá que este gobierno haga eco de lo que dice y lo ponga en práctica, que es la integración centroamericana. Yo creo que Ataco, ya de por sí, si ustedes se dan cuenta, el fin de semana, gran cantidad de comerciantes son guatemaltecos. Ahora estoy viendo más vehículos, incluso también con plata de Guatemala, ¿sí? No, y eso es inevitable, ¿verdad? O sea, son integraciones que son producto del mismo desarrollo de los pueblos, y de verdad te digo, Ataco ha tenido un boom. Aquí teníamos un destino turístico muy bueno, sigue siendo bueno, como es Suchitoto, con una gran diferencia, el clima, ¿verdad? Porque el clima de Ataco, que me disculpen los señores de Suchitoto, pero es incomparable al de Ataco, pues, ¿verdad? Entonces tenemos una gran cantidad de ventajas comparativas en cuanto a clima, en cuanto a ubicación, en cuanto a acceso, en cuanto a un montón de opciones que se pueden tener, que creo yo de que ha puesto, como te digo, puso el alfiler en el mapa turístico nacional e internacional, por ese proyecto que ha encabezado Oliverio, y de alguna manera nosotros pues, estamos para sumarnos a eso, pues porque en un ambiente sano, en un ambiente de trabajo, pues dijéramos, se erradica una gran cantidad de maldades que andan sueltas, ¿verdad? De ahí los proyectos, pues lo de los que estamos ya, que vemos que ya están algunos en marcha, pues, ¿verdad? Lo de las cámaras de vigilancia, el ordenamiento vial. Aquí tenemos un hombre que fue experto en ese tema, pues, o sea, y lo que se aprende no se olvida. No, y es parte del consejo asesor. Y además es parte del consejo asesor, o sea, tenemos gente experta en temas de seguridad, o sea, hay de todo, que yo creo que esa es la ventaja. Bueno, y el atractivo principal, siendo la cordillera Paneca-Lamatepec, el inicio de esa misma en Ataco, que fue declarada Reserva Mundial de la Biosfera en el 2002 por la UNESCO, creo que ha llegado el momento de retomar esa ventaja comparativa en cuanto a calidad de café, en cuanto a marca registrada. Tenemos también lo de la denominación de origen del café de la mayoría de fincas de esa zona. Entonces son cosas de que tenemos que aprovecharlas para bien de la comunidad, y porque como todo aquí siempre se ha ideologizado y partidizado todo, de que para hacer grandes negocios, pues para eso están fundaciones como Fundataco, en la cual está abierta para que todos aquellos que quieran aportar y participar se acerquen. Es una ONG sin fines de lucro y que de alguna manera está para apoyar el desarrollo social y el económico y el laboral y el ambiente, porque ¿qué es el problema principal que tenemos ahora en El Salvador? En la agricultura es la sequía y a nivel nacional la delincuencia. ¿Cuál es el mejor antídoto para uno o para otro? Para las sequías, los bosques. ¿Cuál bosque? El café, porque es el único bosque que se siembra y se cuida. Porque el otro bosque que existe, o los manglares, esos, primero no son receptores de agua porque viven sobre el agua. Y el otro, o quizás me equivoque, algún ecologista va a ir corrigiendo la plana, pero es la especialidad de ellos, no la mía. Y lo otro es la delincuencia, que es lo mejor, un ambiente en el que no haya necesidad o la justificación de que porque no hay trabajo, entonces el pobre cipote tiene que meterse a esto. Entonces, yo creo que la medida que creemos ese círculo virtuoso,
de alguna manera, y que nosotros estamos comprometidos con eso, pues el país puede ser como tener un espejo, ¿verdad? En El Salvador, que las cosas cuando se hacen correctamente sí se puede. No, y generar una sociedad de oportunidades, Sí. ¿verdad? Es lo que se quiere. Quisiera aprovechar para decirle a la teleaudiencia que el próximo fin de semana es la Feria del Café, a la cual están cordialmente invitados. Es uno de los eventos de Ataco del año, y tenemos pues muchas actividades muy bonitas. En el próximo segmento quiero que hablemos de la caficultura, porque todos nosotros estamos arraigados con eso, y eso no podemos permitir que eso se termine. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Mario, esta semana escuché un programa en el que tú participaste sobre las gremiales, que es un tema que vamos a tocar en el tercer segmento, pero en ese programa se habló de la caficultura. Yo creo que hay dos como vías de preservar las comunidades que tradicionalmente han vivido la caficultura. Uno es la optimización de las zonas buenas para el café, y la otra es la diversificación, que no necesariamente tiene que ser agrícola, ¿verdad? Así que, Mario, quisiera conocer tu opinión acerca de la optimización de estas zonas como Ataco. Mira, hay tierras que su único uso puede ser para el que fueron creadas por el creador, valga la redundancia. Yo veo muy difícil sembrar maíz en Ataco, por el clima, por la tipo de topografía que tiene y por la misma cultura de la gente. Yo te voy a decir, una vez he visto un par de ejemplos ahí en la zona, pero yo me atreví a llevar unas vacas para generar un ambiente de ordeño de vacas, hacer quesos, inclusive hasta promover el turismo hacia esa. Las 10 vacas que llevé, las 10 me murieron, pues no solo, y eran vacas Holstein que tenían clima adecuado, pero la cultura de las personas que trabajaban en eso no era apta para eso. Para darles un ejemplo, regábamos herbicidas para los cafetales y le daban zacate con herbicidas. Las vacas me mataron 3 el primer día. Entonces, cosas de ese tipo que de alguna manera no está culturalmente listo. Por eso, la ventaja comparativa del café, produciendo uno de los mejores cafés del mundo, porque yo he visto gente que venden una libra de café a altos precios, impensables. ¿Por qué? Porque la zona lo permite, su microclima lo permite. Hay gente que anda hablando ahora de diversificar con otros cultivos. Hace años, te acordarás, estuvo lo de la moda del cardamomo, y han habido otras opciones, ahora andan con el cacao. Creo que aquí lo que falta es no solo orientar adecuadamente a la gente, sino que ubicarlos. Porque la gente ante las calamidades económicas puede pensar hacer lo que sea, pero eso es lo que sea, lo que va a hacer es más grande el hoyo en el que está ahorita. Entonces hay que saber orientar. Por eso yo veo de que el futuro de la zona está en seguir produciendo cada vez mejor variedades de café, no soltar el Borbón, ¿verdad? Porque ese es el café que nos posicionó en el mapa mundial del café, y el Pacamara, y sino que también pensar en el desarrollo ecoturístico. ¿Por qué? Porque las ventajas que tienen en esas alturas de 1.300, 1.400 metros, encontrar nacimientos o lugares donde nacen ríos que van a parar al mar, yo creo que es espectacular, ¿verdad? O sea, ver ríos de agua frías, tan heladas bueno, agua tan cristalina que muchos hasta traemos agua en garrafón para tomar acá. Pero te me estás adelantando. No, es que ese es el problema de entrevistar gente inteligente que va más allá del guión. Julio, uno de tus expertices, como se llama, es la seguridad. Y la seguridad, yo te lo digo por experiencia propia, es uno de los obstáculos más grandes a la agricultura, no solo a la caficultura. En ese sentido, con tu experiencia,
¿cómo atacarías ese problema? Bueno, el problema es la seguridad, y después me voy a referir específicamente a Taco, pues todos lo sabemos, es un problema que tiene a su base unas causas estructurales muy difíciles. Lo que yo nunca he compartido en todo este análisis de muchos expertos es que como que se quiere estigmatizar a la pobreza y per se aquel que es pobre automáticamente es delincuente. Yo creo que eso no podemos hacerlo, creo que hay que romper ese mito. Hay gente pobre con mucha dignidad, con mucha honestidad que ha salido adelante y viceversa, ¿verdad? Otras personas gente de mucha plata que se convirtió en delincuentes, gente de saco y corbatas, es decir, no puedo aceptar el estigma. Creo que lo que deberíamos de empezar a ver como país es que deberíamos de generar la oportunidad. Yo no comparto cuando hacemos las comparaciones de decir aquí deberíamos ser todos iguales. No, es que eso es imposible, nadie puede ser igual. Si tú te esforzas más que yo, pues tenés que tener una recompensa. ¿En dónde debe estribar la igualdad? En la oportunidad. No en los resultados es diferente. Exactamente, correcto. En la oportunidad, que todos tengamos oportunidad de podernos superar, que aquella persona que nació en una cuna humilde no esté condenada a vivir toda su vida si pone su esfuerzo. Ahora, en Ataco yo sí creo que, y esto hay que decirlo a todos los vecinos arraigados y los colonos, como dice Mario, ¿verdad? Creo que no debemos permitirnos perder ese santuario de tranquilidad que tenemos, porque también las olas nos están llegando hasta ahí. Yo personalmente he sufrido en carne propia, tú has sufrido en carne propia, de hecho creo que hace poco te mataron un vigilante, ¿verdad? Yo creo que no podemos permitirnos que ese patrimonio de todos se venga abajo producto de la apatía, producto de la inobservancia y la indiferencia que estamos mostrando frente a este flagelo. Por eso yo le apuesto que Fundataco puede jugar un rol solidario de responsabilidad social. La finca, y esto yo no tengo grandes extensiones, pero puedo entender que una de las fuentes primarias de mantener tranquilo el municipio es apoyando a la caficultura. Hay trabajo todo el año, desde la peina, recepa, fumigación, es decir, permanentemente. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui presidente de la GEO, yo tenía alrededor de unos 200 hechos delictivos en el año. Y logramos medir que cuando la finca no las trabajaban, automáticamente se nos disparaban. De raterismo y que arrancaban la leña de los cercos para esto. Cuando la finca era trabajada, había una disminución sensible, y es por la cantidad de mano de obra que esto pueda generar. Por lo tanto, yo creo que el primer paso que debemos de dar en el tema es la despolitización del tema porque aquí han habido de todos bandos, administraciones igual, y el problema de la caficultura sigue teniendo ese problema. Y ojalá al final toquemos el tema de los créditos, que creo que esta semana Mario lo tocaba con unos invitados. Si no, estamos condenados a repetir los mismos problemas que se dieron en el pasado. Así que yo hago un llamado a todos los que estamos ahí a aportar. Creo que una de las ventajas de este comité es que ahí no hay temas ideológicos que se antepongan, es el municipio, es el desarrollo social que estamos tratando de velar, y si en algo podemos colaborar, pues hemos dicho, aquí estamos. No, y parte de la diversificación, ya hablamos del turismo, Mario, sí, que es lo más obvio y lo más inmediato, pero hay otro tipo de diversificaciones que son necesarias, digamos la reforestación, el sembrar árboles maderables. Pero el incentivo para sembrar árboles maderables, Alfredo, no existe. Es que eso es el problema principal. O sea, cuando yo estuve presidente de Procafé, conseguimos que una misión de los Estados Unidos viniera a ver cómo podíamos comenzar la etapa de la negociación de la venta de fijación de carbono, porque se hablaba en esos días de que Haití era el país más deforestado de América Latina y El Salvador estaba entre los 5 primeros lugares. Yo creo que ya sobrepasamos a Haití, porque no ha habido nunca un incentivo. Ese proyecto que nos iba a pagar por cuidar los bosques,
porque tampoco somos la Cruz Roja, también tenemos obligaciones y tenemos que comer, pues, ¿verdad? Entonces nos iba a pagar planillas, etcétera, nos iba a compensar a través de un compromiso que adquiríamos. Satelitalmente iban a identificar cuántos árboles había y lo iban a estar haciendo cada mes para ver si se había arrancado uno, había un compromiso de sembrar 10. Pero eso se interrumpió con el cambio en el gobierno anterior. Y viste la crisis de la caficultura en el periodo de Funes, pues, ¿verdad? De que entregó su mandato al profesor Sánchez Serén como la cosecha más baja de los últimos 100 años en la historia del país. Nos hizo retroceder más allá de Gerardo Barrios. Entonces, el gobierno actual despertó muchas expectativas con respecto a qué es lo que iba a hacer, pero a la larga tampoco ha cumplido nada. La gran fábrica de empleos que creó Funes se convirtió en una fábrica de desempleo. En la caficultura perdimos más de 150,000 empleos directos o indirectos por el efecto multiplicador que tiene el sector. Entonces, un gobierno que quiera cuidar su medio ambiente, que quiera evitar la quema de llantas en las calles por el problema del agua y que quiera evitar que la guerra del agua, la guerra futura sea una guerra por el agua, que quiera cuidar su medio ambiente y que quiera generar empleo y divisas, ¿por qué no le apuesta a la caficultura? Si, como yo lo dije en un programa, de todos los gobiernos, Mario, de todos los gobiernos, porque no ha habido una política integral. Yo siempre le he dado el título de que El Salvador tiene la fábrica más grande techada de Centroamérica. 210,000 manzanas de cafetal eran. Yo creo que ahora si quedan 160 es mucho. Y al paso que vamos con la tendencia, bueno, mira, basta ver el asolvamiento de los ríos. Las mejores tierras fértiles están durmiendo en el fondo de los ríos. Mira el problema del Golfo de Fonseca, que lo tienen que dragar. Cuando hace 3 años lo acaban de inaugurar y estaba en óptimas condiciones. Todo eso es lodo, es tierra, ¿verdad? Que ha bajado de las montañas. Entonces, si no se despierta esa conciencia y seguimos apostando a ver El Salvador, a saber qué, en un país de limosneros, a saber de qué, o exportador de gente nada más, teniendo una empresa tan grande a nivel nacional, en la que han crecido y desarrollado cientos de miles de salvadoreños. La industria en El Salvador nació producto de la caficultura. O sea, entonces, la banca que se creó fue cuando después de la reforma agraria los grandes caficultores se hicieron banqueros. Entonces, de alguna manera todo eso se ha perdido. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Si mientras no haya un compromiso político, no politizado, de cómo reactivar la caficultura, vamos a seguir dando tumbos, que de repente el café sube a 150, 200, 300 dólares, baja a 50. Entonces, ahí es donde los cafés especiales o las especialidades permiten sobrevivir. Pero el desempleo masivo que se da cuando los precios son así, no puede seguirse dando. Tenemos un cafetal viejo. Hoy esta semana tu intervención y me dio una envidia, pero de la sana, del saber que Honduras se está volviendo ya quizás. Mira, Honduras era hijo nuestro en todo el sentido de la palabra, porque hasta los cachimbeamos con la famosa guerra. En el café, aquí venían a comprar semilla, eran como el cuarto de Centroamérica, ahora son el cuarto del mundo y están a punto de ser el tercero. ¿Por qué? Porque hubo una decisión política del presidente de esa época en Honduras que dijo, le vamos a apostar a la caficultura. Es tanta la importancia que le han dado a la caficultura en Honduras que el segundo designado a la presidencia la pone el ICAFE, el Instituto Hondureño del Café, para que esté marcándole los carcañales a los funcionarios que no funcionan. Ahora, fíjate que a mí hay una cosa que me preocupa y esto atañe no solo a la caficultura, sino que a la agricultura en general. Ya lo dije, la seguridad es uno de los factores que más ha contribuido al deterioro agrícola de este país. En ese sentido, tío, en carne propia, yo una finca de café que tenía ahí en Chalchuapa, ¿te salía más barato no, me la acabaron. O sea, la gente se me metía y por cortar leña de los árboles de sombra se acabaron las sombras y por ende se acabó el cafetal. Sí. Entonces, yo creo que, vaya, eso sucede en Chalchuapa porque pues al fin ahí rodean colonias, pero eso no lo podemos permitir en las otras zonas. Otra cosa, para mí es cosa de infraestructura humana de seguridad. En aquellos tiempos donde estaba la Guardia Nacional, se respetaba. Hoy da risa, o sea... y también hemos tenido un error de desmantelar lo que funcionaba. Por ejemplo, Procafé, que vivía de los 50 centavos de dólar por quintal que dábamos los productores. Nos lo siguen descontando, pues nos lo dan a Procafé. En mi último año implementamos, retomando
una práctica antigua del ISIC, las escuelas de caporales y mandadores, porque ya ahora los hipotes que van evolucionando, que ya saben usar una computadora y todo, ya no quieren trabajar en el agro, pero si les das la categoría de administradores y además de eso les van a dar más responsabilidades, les da su pequeña computadora y todo, como que la cosa cambia. Entonces, esa mística que se despierta, esa interacción entre el dueño y el empleado, de alguna manera va despertando nuevas etapas para la misma. Ya se preocupan por cuidar. Entonces, todo eso porque se siente. Entonces, esa escuela que teníamos se suspendió. O sea, ahora crearon el CENTAMAG, pero eso no lo están haciendo. Entonces, se va perdiendo la experticia. Ya los que somos ya, cuarta, quinta generación de productores, ya de alguna manera es difícil que a los hijos de uno le guste si no se van vinculando. Y es difícil ir encontrando gente que nos apoye administrativamente en las propiedades porque ya a los jóvenes ya no les gusta. Entonces, ¿cómo desarrollar otra vez esa cultura alrededor de la caficultura? Bueno, yo me lo he dicho aquí en tu programa, no una, sino que quizás unas 30 veces o las que me has invitado. Algo que es tan importante y vinculante para el salvadoreño, vive en El Salvador o fuera de El Salvador. Es tan importante y arraigado el café a nuestra cultura que en los laureles de nuestro escudo nacional hay granos de café. Imagínense, o sea, son cosas que quizás muchos no lo saben. Y otros ya lo agullaron varias veces de parte de nosotros, pero es tan importante como para que vean la importancia que la caficultura tuvo en nuestra vida republicana. Pero no hay importancia hacia eso. Y en nuestra vida futura. En el próximo segmento, Julio, quiero que hablemos de las gremiales, porque aquí han habido gremiales de gremiales y también desafortunadamente se ha hecho mucho daño a través de las gremiales. A mí me duele que el tiempo se ha encargado de darme la razón, porque se lo digo sinceramente, yo hubiera querido que equivocarme, pero no ha sido así. Ya vamos a tocar ese tema. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Julio, cuando digo que el tiempo se ha encargado de darme la razón, es que pues en el programa que Mario tuvo esta semana hablando sobre las gremiales, se hablaba de la politización de las gremiales y cómo el FMLN a través de la Larrazábal y compañía están tratando de apoderarse de la cafetalera. Entonces, yo en mis adentros, al escuchar ese programa, decía, bueno, pero sí que es lo mismo que hizo Arena. Y no me dejarás mentir, Mario, hace más de 10 años, cuando yo le criticaba a Arena los errores que estaba cometiendo, especialmente en la caficultura, yo les decía, señores, ustedes le están abriendo las puertas al FMLN para cuando lleguen al poder, van a hacer lo mismo y peor. En ese sentido, la politización, y tú pues que te has metido a la política, me gustaría conocer tu apreciación sobre eso. Bueno, en primer lugar, escuchaba en ese programa que estuvo Mario, que entiendo que había una resolución del Ministerio de Gobernación como dejando sin efecto 3 nombramientos de planillas. 2 ilegítimos y 1 legítimo. Sí, y 2 ilegítimos. Yo creo de que las gremiales deben de representar a sus sectores. Yo no puedo ir a defender ningún sector si ni siquiera conozco cómo sembrar un grano de café. Es decir, hay un sentido común de las cosas. Entonces debería de primero irse al interior y decir, bueno, ¿quién es el perfil que se necesita para este puesto? Yo, cuando tú lo planteas en el tema de la ideologización y de la politización, yo creo que es válida la política, pero no la partidaria. Porque sí debe haber una política cafetera a nivel nacional y decir, por aquí nos vamos a ir. Ahora, ¿quién es la representación? Ahí es donde está. Creo que las gremiales no son malas, sino la gente que llega a utilizar las gremiales como trampolín o para negocios personales.
Yo creo que ahí debe de manejarse, porque los agremiados, dice Asociación Cafetalera del Salvador, ahí no puede llegar alguien que tenga un bus, ni puede llegar alguien que tenga un taxi, va a llegar alguien que tenga vinculación. O que tenga bus o taxi, pero que además tenga café. Café, porque no hay otra forma. Es decir, aquí la idoneidad debe de ser como la prima facie y el requisito para poder en realidad ostentar. Yo no puedo aceptar como hay gente que sin ser cafetalero uno puede ser asesor, ¿verdad? Pero vos no podés entender un problema si no lo has vivido en carne propia. ¿Cómo alguien puede atender a un cafetalero como es Ocar para pagar una planilla, lidiar con mandadores, lidiar con que hay que fumigar, que hay que recepar? Es decir, hay una serie de problemas. El error está en los mismos agremiados, porque que hagan valer sus derechos, porque yo creo que uno peca por acción o por omisión. Es decir, si tú no estás dispuesto a defender tu gremio, ¿verdad?, y a tener una política sectorial, no sé qué gente después, ¿de dónde está? No, y fíjate que en ese sentido, y le quiero hacer memoria a Mario, yo le decía hoy en la mañana que para mí la última cafetalera que verdaderamente defendió al gremio fue la del doctor Francisco García Rossi. Pero estás hablando de los años 80. 80. O sea, el resto mejor no hablemos. Y te voy a decir por qué. No es por gente que no haya sido vinculada con la caficultura, porque estaban vinculados con la caficultura, pero es gente que llegó a representar otros intereses. Yo me recuerdo cuando ciertos personajes se tomaron a cafetalera por instrucciones de nuestro querido partido, no voy a mencionar nombres, pero llegaron a representar a los banqueros, llegaron a representar a los beneficiadores de café, llegaron a representar a los que vendían fertilizantes. ¿Y el productor? Y el productor, muy bien, gracias. Entonces, los caficultores, por ignorancia o por cobardía o por conveniencia, se hicieron del ojo pacho. Tú te has de recordar que yo he sido el único ministro en la historia de este país que tuvo un recurso de inconstitucionalidad presentado contra su propio gobierno, y fue por el decreto de retención de café, que era una violación a los derechos de propiedad y una violación a tus derechos de libre comercio de un bien legítimo. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que hay que tener muy claro el propósito de una gremial. Escuché a uno de tus compañeros panelistas esa mañana hablar de que la cafetalera tenía que dar capacitación técnica, que tenía que... Pero es que la verdadera función de una gremial es generar políticas sanas de parte del gobierno. Y defender los intereses de los agremiados. De los agremiados, entiéndase, los caficultores, no los beneficiadores o los beneficiadores hechos... Los beneficiadores tienen su propia gremial y los productores tienen la asociación cafetalera. Sí, con diferentes intereses diferentes, pero deben de tener cada quien en su lugar, lo que decía Julio, la idoneidad de cada quien representado a través de las personas indicadas. Pero no puedes permitir de que un beneficiador se beneficie, valga la redundancia, a costa del productor. No puedes permitir que un beneficiador llegado a banquero ordeñe al sector. No puedes permitir que un caficultor que se ha convertido en comercializador de fertilizantes ordeñe al sector. Mira, toda esa historia, Alfredo, es buena como para evitar cometer los mismos errores, pero pongámonos en la realidad actual, el hoy. No, ya pasó. Hoy, eso ya pero estamos sufriendo el daño, Mario. No, son réplicas de aquel terremoto, dijéramos. Sí, pero si tú te pones a pensar el por qué el sector cafetalero está totalmente desfinanciado y financieramente en problemas, los orígenes de eso se remontan a la reforma agraria, al INCAFé, al dólar café, que tú lo mencionaste muy bien, cuando nos pagaban la mitad de lo que valía el dólar, y nosotros éramos los que producíamos el dólar. Claro. Entonces, todas esas chabacanadas que se cometieron son las semillas de lo que estamos viviendo ahorita. Pero vaya, está en manos de nosotros permitir que esto continúe o no, vaya. La voracidad que se despierta al interior no es de las gremiales, sino que a veces es el patrimonio de las gremiales.
Porque yo, por ejemplo, ese pleito no lo veo en UCAFE, porque UCAFE no tiene patrimonio. UCAFRES. Decime una cosa, y aquí les pagan por dietas, tienen salario. Bueno, ¿Cuál es el interés entiendo, de llegar? una de las propuestas que hicimos en esta transición que iba a haber esta nueva elección era de que el presidente de la Junta Directiva de la Cafetalera fuera ad honorem. O sea, sin salario, porque tienen salario. Entonces, de alguna manera, pero yo creo que esos salarios no son el atractivo es el patrimonio que se ve. Hoy en el programa que estuvimos, que lo comentábamos ahora con Alfredo, de alguna manera, ahí dice Mario Valiente, que es parte de la Junta de Gobierno saliente, o la que está en disputa, hizo ver el patrimonio, por ejemplo, la finca Huacatitán. Son 125 manzanas en Nuevo Cujatlán, contiguo a las notificaciones del expresidente de la Asamblea. Entonces no son... Y a donde está metido la Razábal. Está metido su asesor. Entonces todas esas cosas despiertan la sospecha que hay otros intereses. Entonces el quitar la dirigencia de esa gremial no es en función de quién va a defender mejor los intereses de los cafetaleros. Es mejor cómo justifico quebrarla y deshacerme de ella. Entonces, y vender su patrimonio y comprárselo a través de nombres adicionales. Entonces yo creo que aquí el problema es qué debemos de hacer ahorita, porque la realidad actual es, tenemos una gran sequía, la roya ya comenzó, este año estamos por producir menos de lo que entregó el gobierno de Funes. Yo mencioné algo que también es bien importante y lo voy a mencionar después, sobre un préstamo de 60 millones que el exministro de Agricultura citó en el mismo programa un día anterior, que dijo de que había sido para el sifón de 3.000 manzanas de riego en el río Lempa y que eso se ocupó para la roya. Quisiera saber que nos cuente a quiénes le repartieron esos 60 millones porque no dieron nada. Es más, dejamos de recibir casi 100 millones de ayuda internacional por no haber declarado emergencia nacional para atacar la roya. Entonces este año quizás vamos a producir entre 600 y 650 mil quintales. El año pasado fueron casi 900 mil. Entonces venimos en pleno tobogán, mano, en caída libre. Ahora, y nadie hace nada. O sea, nadie hace nada no regalado, sino que financiamientos oportunos, así como cuando a alguien le prestan para una casa 25 años, pues no pueden prestar para reactivar la caficultura. Esa es yo los escuché esta semana en el programa, y más que el acceso a los créditos, lo que hay que revisar son las condiciones leoninas en que se otorgan los créditos. Sí. Porque te pueden decir, si usted, mire, don Mario Acosta tiene derecho a tener un récord crediticio, sí, pero ¿en qué condiciones te dan los créditos? Es decir, con intereses que no te... Ahí es donde creo que surge la necesidad de una banca de fomento, eso lo debemos de entender si en realidad le queremos apostar. Y de desarrollo. Porque si tú no le das... Ustedes no me van a dejar mentir, conozco un montón de compañeros míos, amigos cafetaleros que están al borde de la quiebra. Están entregando sus propiedades porque no las pueden manejar, o sea, los créditos los tienen casi ahorcados. Y el día que quiebra esta persona... Y peor aún, no son sujetos de crédito. Y no son sujetos de crédito. Entonces yo creo que el Estado aquí sí tiene que agarrar la responsabilidad de tirar una línea de salvataje, no a los grandes como erróneamente... se tiene, hay un montón de caficultores pequeños de 4, 5, 10 manzanas que están permanentemente ahí y que ellos tener su crédito a tiempo puede significarle, ¿verdad?, la salvación de su propiedad. Yo comparto con Mario cuando digo que si aquí no hay verdadera voluntad política de apostarle al agro, aquí estamos hablando de uno de los rubros que es la caficultura, que es el tema, pero el agro es uno de los bastiones fundamentales, es la realidad que tiene el país. Yo cada vez que voy subiendo de Aguachapán para Taco veo, no sé si las has visto, un montón de carretillas sacando permanentemente leña. Y cualquiera que lo vea dice, bueno, estos viven de esto. Momento, hay realidades. ¿Qué es lo que deberíamos de ver cómo focalizamos el problema y evitar el consumo de esa leña? ¿Cómo? Hay cocinas ahorradoras, hay tecnologías ahora, el tema del subsidio del gas es importante focalizarlo en ese tipo de personas, porque de lo contrario, el día que no haya agua aquí, que va a ser la tercera guerra por la cual el país se va a ver inmiscuido, de hecho ya estamos viendo que hay problemas gravísimos por falta de agua, y teniendo los recursos, creo que es ingrato no estar haciendo lo que corresponde. No, y el problema de seguridad, o sea, te digo, para mí quizás el enemigo más grande de la agricultura en El Salvador es la seguridad. O sea, mucha gente no siembra, ya olvidémonos del café,
vamos a los granos básicos, vamos a lo que sea. No, bueno, Mucha te gente- siembran cañas de azúcar porque dicen Porque no se lo roban. No lo pueden robar. No lo pueden robar. No se lo Sí, roban. pero lo que les hacen, las queman. Sí, pero bueno, de alguna manera te recuperas, pero en el caso específico de que tú sembras aguacate Hass, que podría ser una alternativa para mezclarlo, o maíz o frijol, te lo roban en una noche. Entonces te digo, si aquí no se compone el tema de seguridad, los demás fuentes no se va a componer y esto va a ser una bola de nieve. Un círculo vicioso. Por eso que yo sí les hago el llamado a todos los de Ataco que no nos dejemos amedrentar, tenemos que unirnos para enfrentar este flagelo como debe de ser. Y volviendo al tema de las gremiales, Mario, la falta de transparencia a la hora de elegir a los representantes gremiales ha dejado mucho que desear. En ese sentido, pues estamos viviendo casi lo mismo en Arena, que eventualmente haremos un programa Tapachito el río. porque se nos viene la asamblea de septiembre y a mí si no me gustaría, primero que se ignorara lo que el Congreso mandató y segundo que se cumpla a cabalidad lo que en la asamblea posterior se dictaminó. Sí, esas son otras batallas que vienen, otros capítulos de la vida nacional. Creo yo de que ahorita hay que tener expectativas positivas, ¿verdad? O sea, pero hay que prepararse para estar en los momentos esos. Bueno, aquel dicho que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿verdad? Y ese es un estilo de vida. Sí, lo veo muy cauto, Mario, ¿verdad? En el tema. No, Somos un poco bélicos, primo. no, mira, volviendo a uno de los puntos importantes, yo creo que independientemente del enfoque que alguien le quiera dar, tenemos que entender que hay una realidad difícil que estamos pasando hoy en el tema propiamente de la agricultura. Tengas o no tengas una finca, el hecho de no apoyar como política la agricultura se te repercute, Claro. ¿verdad? ¿Por qué? Porque, mira, ¿dónde se produce? Yo si fuera el que tomara las decisiones, hay dos rubros importantes. La construcción. La construcción, ¿a dónde producir la arena? Aquí. ¿Dónde producir el cemento? Aquí. ¿Dónde producirse el hierro? Aquí. El bloque, aquí. ¿Dónde producir los maestros? Aquí. Aquí, todo lo tenemos aquí. Ese es uno. Y la agricultura es exactamente igual. Yo no sé qué porcentaje inmediato te puede dar, dijéramos, con una política férrea de reactivación del agro y en este caso específicamente la agricultura. Es inmediato. Un Porque par es de años, inmediato. un par de años antes del cambio de gobierno de Tony Saca, que estaba Toño Salaverría de comisionado y había algunas señales positivas sobre el tema, yo me acuerdo que hasta tuvimos que traer braceros de Nicaragua, que hasta se hizo un reportaje, cortadores de Nicaragua que hacían el sueño nicaragüense de venir a cobrar dólares a El Salvador, y que el FMLN, por cierto, comenzó a joder con que decía, perdón, a molestar, con que decía de que estábamos trayendo gente para carnetizarlos y que votaran y que no sé qué. Así estábamos, o sea, había pleno empleo en el campo porque la caña, el algodón y el café que producen en ciertas épocas del año hicieron que nuestro año escolar se adecuara a esos ciclos. No es como la mayoría de lugares que en julio los hipotes están de vacaciones, porque terminaron el año. Aquí termina era septiembre. cuando comienzan las cosechas, porque era la época que las familias se recuperaban económicamente para enfrentar la Navidad y para pagar el inicio del año escolar siguiente. No, y que los hipotes le ayudaban. Y los a los hipotes le papás. ayudaban a los papás en vez de andar vagando. Entonces, todas esas realidades que de alguna manera se tuvieron tenían que ver con las señales que desde los gobiernos se tiran. Entonces, eso es innegable, pues, o sea, entonces, ¿qué hacer para parar esta depredación del bosque cafetalero y de la cada vez menos empresarios, cada vez menos empleo? Revertir eso tirando las líneas oportunas. Hay gente que le echa la culpa que el ministro de Hacienda es el que no lo quiere hacer. Y yo he oído funcionarios que lo dicen, funcionarios del actual gobierno, que es el ministro el que dice que no hay, que no sé qué, que no sé cuánto, pero él sí tiene su finca bien chiva. pero Pues, es- ¿verdad? O sea, yo creo que ahí es a donde hay que tomar conciencia de esto. Hay que tomar conciencia de esto. Es decir, miren señores, este no es un problema de personas, es un problema de país, es un de Estado. Es un problema de sociedad. Porque como comenzamos el programa, esto pasa por el agua, el medio ambiente, el clima, el empleo, generación de divisas. En todos los aspectos de la vida económica y social del país se mete el café. Entonces, esto tiene una conducta transversal.
todas las cafeterías, todos esos coffee shop que hay, están vendiendo. A mí me da hasta tristeza y hasta, ¿por qué no decirlo?, hasta vergüenza que ahora nos están invadiendo los cafés mexicanos, los cafés colombianos, cuando aquí producimos café de mejor calidad que esos, pero ya no tenemos que vender. Ya no, cuando nosotros exportamos, fuimos el tercer país productor del mundo, nosotros. Bueno, hay una marca aquí que tiene un nombre, ¿verdad? Que la supieron posicionar, colombiano, por supuesto. Pero hoy ¿verdad? en el programa que estuvimos lo mencionábamos. ¿Por qué no pensar en crear una federación de cafetaleros como alguna vez hace 50 años hizo Colombia? Colombia, yo he estado en ferias internacionales de café, que a los stands, con vos anduvimos en Seattle, Alfredo, ¿te acordás? Ahí andaba Juan Valdés con un burro, pues, adentro de la feria, y andaban con Mix Colombia y todo, y haciendo degustaciones de café. Los etíopes andaban ahí con un montón de africanos, con tribus, con palos metidos en la nariz y platos en la boca, invitando a tomar café. Vaya, aquí podemos sacar a nuestro propio Juan Valdés, o sea, a Chepe Tortilla, o como se llame. Paco Tortilla. Pero hacer algo que de alguna manera nos dé orgullo nuevamente para eso, ¿verdad? Es decir, que nosotros nos pongamos de acuerdo con que qué vamos a hacer por el café, pero no lo hacemos. Entonces, ese compromiso nacional es el que hace falta. Mira, lástima que ya se nos terminó el tiempo y quedo en deuda de que vamos a repetir este programa porque nos quedaron muchos temas en el tintero, pero no hay que ir muy lejos. Anacafé en Guatemala es un ejemplo de gremial. Cuando nosotros estábamos tonteando con el 20% de retención, los guatemaltecos no tenían retención, vendieron mejor su café, financiaron mejor su sector y generaron más prosperidad. Solo con que tomemos Anacafé de ejemplo, yo creo que es un buen paso. Yo no tengo que decir que, para despedirme, que el día en que, Mario, las gremiales en realidad empiecen a defender los intereses sectoriales, y aquí hay que ver el productor, el beneficiador y el exportador. Cada uno tiene sus propios intereses, correcto, pero tienen un punto en común que es el café. Si el café no hay, las demás cadenas no se van a poder pero lo importante, los intereses de unos no tiene que ser a costa de los otros. En eso estamos totalmente claros. Nos vamos a tener que despedir. Yo les agradezco. Antes de despedirme, quiero invitarlos cordialmente a que este próximo fin de semana vayan a Taco, vayan a la Feria del Café y conozcan un poco de lo que hablamos toda esta hora, que es muy interesante y muy beneficioso para el país. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas gracias. Muy buena. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.